Nunca pensé que una voz tan frágil sacudiría la iglesia. Mi nombre es Rosa Martínez. Tengo 68 años y vivo en Puebla, México. He asistido a ese templo durante décadas, siempre con una fe sencilla y silenciosa, creyendo que allí todo estaba en orden y bajo la mirada de Dios. Aquella mañana el culto transcurría como siempre, oraciones en voz baja, cantos suaves, un ambiente de respeto absoluto. Nadie hablaba más de lo necesario, todo invitaba al recogimiento y a la obediencia. Yo estaba sentada, con la cabeza inclinada, cuando algo rompió ese equilibrio. Una abuela, encorvada y de pasos lentos, se levantó desde el fondo. Su sola presencia alteró el aire. No gritó, no hizo gestos bruscos, pero cuando habló, el silencio se volvió pesado. En ese instante entendí algo que nunca había cuestionado. Ese día entendí que la verdad no siempre viene del púlpito. Escribe tu ciudad y tu país para que yo sepa hasta dónde está llegando esta historia. Deja tu like y suscríbete al canal para que estas voces no vuelvan a ser silenciadas. El culto seguía como siempre. Nada, absolutamente nada, hacía pensar que aquel día sería distinto a tantos otros que habíamos vivido en ese mismo lugar. La rutina era previsible, casi mecánica. Las personas entraban en silencio, ocupaban los mismos bancos de siempre, inclinaban la cabeza en los mismos momentos. Cada gesto estaba aprendido, repetido durante años, hasta volverse automático. Los discursos también eran los de siempre, las mismas frases sobre obediencia, humildad, respeto a la autoridad, palabras que ya conocíamos de memoria, pero que seguíamos escuchando como si fueran nuevas, porque así nos habían enseñado no cuestionar, no interrumpir, no dudar. La voz del líder se imponía con naturalidad, no por gritos ni amenazas, sino por costumbre. Su palabra era aceptada como verdad sin necesidad de ser discutida. La autoridad era respetada de forma absoluta. Nadie hablaba fuera de turno. Nadie se levantaba sin permiso. Nadie hacía preguntas incómodas. El culto no era un espacio para el diálogo, sino para la escucha pasiva, y esa pasividad era vista como virtud espiritual. Cuanto más callado uno estaba, más fiel parecía. Cuanto menos se cuestionaba, más maduro se consideraba. Todo estaba cuidadosamente ordenado. Los cantos seguían un ritmo conocido. Las oraciones tenían un tono casi idéntico semana tras semana. Incluso las pausas parecían ensayadas. Esa repetición constante daba una sensación de seguridad, como si nada malo pudiera ocurrir en un lugar donde todo estaba tan controlado, tan estructurado, tan predecible. Nadie esperaba interrupciones. No era algo que formara parte de nuestra realidad. Interrumpir el culto era impensable, casi un sacrilegio, mucho menos que lo hiciera alguien mayor, una abuela, alguien que siempre había permanecido en silencio. El simple hecho de imaginarlo habría parecido una falta de respeto. Por eso, nadie estaba preparado para lo que vendría después. La normalidad era tan fuerte que adormecía cualquier alerta, nos hacía bajar la guardia, nos hacía creer que todo estaba bien solo porque siempre había sido así. Ese era el verdadero poder de la rutina, no necesitaba convencer, solo repetir. Y en esa repetición constante, la capacidad de sorprendernos se había perdido. Yo miraba a mi alrededor y veía rostros tranquilos, concentrados, confiados, personas que, como yo, habían entregado años de su vida a ese lugar, personas que creían estar seguras, protegidas, espiritualmente, cubiertas. Nadie imaginaba que algo pudiera romper esa calma, nadie pensaba que la verdad pudiera aparecer desde un lugar tan inesperado. El culto avanzaba sin sobresaltos, cada minuto parecía igual al anterior, y precisamente por eso, el ambiente se sentía intocable, como si nada pudiera alterarlo, como si cualquier cosa que ocurriera fuera absorbida por esa estructura rígida que no dejaba espacio para lo imprevisto. Ese momento de aparente paz era, en realidad, la antesala de la quiebra, porque cuando todo sigue como siempre,
nadie está atento, nadie está preparado, y cuando algo rompe ese patrón, el impacto es mucho mayor. La caída es más dura, el silencio se vuelve más pesado. Antes de que la abuela se levantara, antes de que su voz rompiera el aire, el culto era exactamente eso, un espacio de normalidad absoluta, un escenario donde nadie esperaba sorpresas, donde la verdad parecía tener un solo canal para expresarse, y todo lo que no viniera de ahí, simplemente no existía. Ese fue el último momento en que el culto siguió como siempre, y ninguno de nosotros lo sabía todavía. La abuela siempre estaba allí, pero casi nadie la veía. Ocupaba uno de los bancos del fondo, cerca de la pared, como si no quisiera estorbar, como si su presencia fuera apenas un detalle más del templo. Era una mujer de edad avanzada, de espalda encorvada, pasos lentos y manos marcadas por los años. Su cabello blanco siempre recogido, su ropa sencilla, su mirada baja, no llamaba la atención, y tal vez por eso mismo, nadie sospechaba de ella. Llevaba décadas en la iglesia. Algunos decían que había llegado cuando el templo aún no estaba terminado, cuando todo era más humilde, más pequeño. Ella había visto pasar líderes, cambios, promesas, generaciones enteras. Había estado allí cuando muchos de los que ahora ocupaban cargos importantes todavía no existían, y aún así, nunca buscó un lugar al frente, nunca pidió reconocimiento, nunca levantó la voz. Era de esas personas que nunca cuestionaban, escuchaba todo con respeto, asentía en silencio, obedecía. Si algo no le parecía, se lo guardaba. Así nos enseñaron a muchos, que la fe verdadera no discute, no interrumpe, no incomoda, y ella parecía el ejemplo perfecto de esa enseñanza, una mujer fiel, constante, invisible. Jamás la vimos hablar en público, nunca pidió el micrófono, nunca opinó en voz alta. En los cultos, permanecía quieta, con la mirada al frente o hacia el suelo, como si no quisiera ser notada. Si alguien la saludaba, respondía con una sonrisa tímida. Si nadie lo hacía, no parecía importarle. Su fe era silencioso, casi escondida. Por eso, cuando pienso en ella, lo primero que recuerdo es su credibilidad natural, no porque tuviera estudios, ni cargos, ni autoridad humana, sino porque su vida hablaba por sí sola. Nadie podía decir que buscaba protagonismo, nadie podía acusarla de rebeldía, nadie podía decir que quería llamar la atención. Su historial era intachable precisamente porque había pasado la vida callando. Ella había servido de maneras pequeñas, limpiando, acomodando, ayudando cuando se lo pedían, siempre detrás de escena, siempre sin ruido. Nunca se le conocieron conflictos, ni enfrentamientos, ni reclamos. Era una presencia constante, casi parte del mobiliario del templo, y eso la hacía confiable, incluso para quienes nunca se detuvieron a escucharla de verdad. Con el tiempo, muchos dejamos de preguntarnos quién era realmente. Se volvió la abuelita del fondo, una figura casi simbólica, alguien que siempre estaba, pero de quien nadie esperaba nada. Y tal vez eso fue lo que más me dolió después, darnos cuenta de cuánto subestimamos a alguien solo porque no hablaba. Ella había aprendido a callar desde joven, callar por respeto, callar por miedo, callar por obediencia, callar porque así se sobrevive en ciertos lugares. Y ese silencio prolongado no la hizo débil, la hizo cargar con cosas que nadie imaginaba, cosas que fue guardando durante años, creyendo que ese era su deber delante de Dios. Nunca cuestionaba en público, pero eso no significaba que no pensara. Nunca hablaba, pero eso no significaba que no viera. Nunca interrumpía, pero eso no significaba que no entendiera. Su silencio no era ignorancia, era resistencia silenciosa, una forma de soportar sin destruirse, hasta que ya no fue posible. Con el paso de los años, su cuerpo se volvió más frágil, pero su mirada parecía cargar algo pesado, algo que no sabíamos nombrar, algo que nadie le preguntó. ¿Por qué? Preguntar implicaría escuchar, y escuchar implicaría asumir responsabilidades. Era más fácil dejarla allí,
al fondo, callada. La empatía que hoy siento por ella nace de entender eso, de entender que no todos tienen el privilegio de hablar cuando quieren, que muchas personas mayores, especialmente mujeres, aprendieron que su lugar era el silencio, que su fe debía vivirse hacia adentro, sin incomodar a nadie, y sin embargo, esa misma mujer, a la que nadie escuchaba, a la que nadie temía, a la que nadie esperaba, fue la que un día se levantó, la que rompió la rutina, la que usó una voz frágil para decir algo que llevaba años acumulándose por dentro. Por eso su palabra fue tan poderosa, no porque gritara, sino porque venía de alguien que había pasado la vida callando, no porque buscara atención, sino porque ya no podía cargar sola, no porque quisiera causar problemas, sino porque el silencio la estaba consumiendo. Ella era la última persona de la que alguien esperaría una interrupción, y justamente por eso, cuando habló, nadie pudo ignorarla, porque su historia, su edad, su constancia, su silencio prolongado, le daban una autoridad que ningún cargo podía otorgar. La abuela siempre estuvo al fondo, siempre callada, siempre invisible, hasta que un día, su voz dejó de ser pequeña, y se volvió imposible de silenciar. El momento fue tan inesperado que al principio nadie entendió lo que estaba pasando. En medio del culto, cuando todo seguía su curso habitual, la abuela se levantó sin pedir permiso, no lo hizo de golpe, no lo hizo con brusquedad, fue un movimiento lento, casi cuidadoso, como si su propio cuerpo dudara antes de obedecer a algo que llevaba años postergando. Al principio pensé que necesitaba ayuda, que tal vez iba a salir porque se sentía mal. Algunos giraron la cabeza con la misma suposición. Nadie imaginó otra cosa. En ese lugar, levantarse sin autorización no era una señal de protesta, era una rareza, una incomodidad que normalmente se resolvía rápido. Pero, esta vez fue distinto. Ella no se dirigió a la salida, se quedó de pie. Su movimiento lento capturó la atención de todos. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Se apoyó con cuidado en el respaldo del banco, enderezó la espalda como pudo y levantó la cabeza. Ese gesto, tan simple, tuvo un efecto inmediato. El aire del templo cambió. Algo se tensó, algo se rompió en la rutina invisible que sostenía todo. Las miradas empezaron a girar hacia ella, primero las de los que estaban cerca, luego, como una ola silenciosa, las del resto de la congregación. El líder se detuvo por un instante, sorprendido, pero todavía sin reaccionar. El culto seguía, pero ya no era el mismo. La atención ya no estaba al frente, estaba en ella. Comenzaron los murmullos, bajos, contenidos, casi respetuosos. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Por qué se levantó? Nadie hablaba en voz alta, pero el ruido crecía como un zumbido incómodo, ese tipo de sonido que aparece cuando algo no encaja, cuando la normalidad se resquebraja y nadie sabe cómo recomponerla. Ella permanecía de pie, inmóvil por un momento, como reuniendo fuerzas. Sus manos temblaban ligeramente. No parecía confundida, no parecía perdida, parecía decidido, y eso fue lo que más inquietó, porque esa determinación no coincidía con la imagen que todos teníamos de ella. Algo había cambiado. El líder aclaró la voz, como si fuera a retomar el control del momento, pero no lo hizo de inmediato. Tal vez esperaba que ella se sentara, tal vez pensó que se arrepentiría. Ese segundo de duda fue crucial, porque en ese segundo, todos entendimos que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. El suspense se volvió casi físico, se podía sentir en el pecho, en la garganta, en la forma en que la gente contenía la respiración. Nadie se movía, nadie tosía, nadie ajustaba su asiento. Era como si todo el templo se hubiera congelado alrededor de esa mujer mayor que, sin decir una palabra todavía, ya había roto una regla fundamental, la del silencio absoluto. Yo recuerdo haber pensado, esto no debería estar pasando, no porque ella no tuviera derecho, sino porque ese lugar no estaba hecho para ese tipo de momentos. No había espacio para lo espontáneo,
para lo no autorizado, para la voz que no viene del púlpito, y sin embargo, allí estaba ella, desafiando todo eso solo con estar de pie. Algunos bajaron la mirada, incómodos. Otros la observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Miedo no a ella, sino a lo que pudiera decir. ¿Por qué? Cuando alguien que nunca habla decide levantarse en medio de un culto, no es para pedir permiso, es porque ya no puede callar. El líder finalmente intentó decir algo, una frase breve, casi automática para retomar el orden, pero su voz ya no tenía el mismo peso. La autoridad, por primera vez, parecía frágil, no porque hubiera sido desafiada directamente, sino porque una abuela, desde el fondo, había demostrado que no todo estaba bajo control. Ella dio un pequeño paso hacia adelante, no mucho, solo lo suficiente para ser vista con claridad. Su rostro estaba serio, pero no agresivo. No había rabia, había cansancio, un cansancio profundo, acumulado durante años. Y ese cansancio era más elocuente que cualquier grito. Los murmullos cesaron de golpe. El silencio volvió, pero ya no era el silencio cómodo del culto. Era un silencio expectante, tenso, cargado de preguntas. Todos sabíamos que, en el momento en que ella abriera la boca, nada volvería a ser igual, y eso generaba miedo. Yo sentí un nudo en el estómago. No sabía qué iba a decir, pero sabía que no sería algo pequeño. Nadie se levanta así, a esa edad, después de tantos años de silencio, para decir algo trivial. Su sola postura era una declaración. Ese fue el instante exacto en el que el culto dejó de ser un ritual y se convirtió en un escenario de verdad. El momento en el que la fragilidad se transformó en fuerza. El momento en el que una mujer que siempre estuvo al fondo tomó, sin pedir permiso, el centro de todo. El momento inesperado ya había ocurrido, y el templo entero lo sintió, porque a veces, el acto más poderoso no es gritar, sino ponerse de pie cuando nadie espera que lo hagas. La primera frase que salió de la boca de la abuela no fue larga, ni elaborada, ni dramática. No levantó la voz, no usó palabras difíciles, pero fue suficiente para helar el ambiente como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Dijo algo simple, tan simple que nadie estaba preparado para escucharlo en voz alta dentro de una iglesia. Fue una frase corta, casi cotidiana, pronunciada con una voz cansada pero firme. No era un discurso, no era una acusación gritada, era una verdad dicha sin adornos. Y precisamente por eso, golpeó con más fuerza que cualquier sermón, porque no venía envuelta en espiritualidad, ni en explicaciones largas, ni en justificaciones. Venía directa, desnuda. Recuerdo que, al escucharla, sentí como el aire se volvía pesado, como si todos hubiéramos entendido al mismo tiempo que esa frase no debía decirse allí, no porque fuera falsa, sino porque rompía una regla no escrita. Hay cosas que se saben, pero no se nombran. Hay verdades que se toleran solo mientras permanezcan ocultas. La abuela no habló rápido, cada palabra salió despacio, como si llevara años empujándola desde dentro. Su lenguaje era el de alguien que no busca convencer, sino descansar del peso del silencio. No acusó con rabia, no señaló con el dedo, simplemente dijo lo que había visto, lo que había vivido, lo que ya no podía seguir guardando. Esa primera frase fue incómoda desde el primer segundo, no dejaba espacio para interpretaciones suaves, no se podía disimular. No se podía espiritualizar fácilmente, no era una metáfora bíblica ni una reflexión general, era algo concreto, humano, real, y eso fue lo que descolocó a todos. Hubo un instante en el que nadie reaccionó, como si el cerebro necesitara tiempo para procesar lo que acababa de oír. Los rostros se quedaron congelados. Algunas personas abrieron los ojos con sorpresa, otras bajaron la cabeza de inmediato, como si mirar fuera una forma de participar en algo prohibido. El choque fue inmediato, se sintió en los cuerpos, en la forma en que la gente dejó de respirar con normalidad, en los hombros tensos, en las manos apretadas,
Nadie sabía qué hacer con esa frase, porque no encajaba en el guión del culto. No había una respuesta preparada para algo así. Algunos miraron al líder, esperando que interviniera, que corrigiera, que reinterpretara. Otros miraron a la abuela con una mezcla de incredulidad y miedo. No miedo a ella, sino miedo a las consecuencias de lo que estaba diciendo, porque todos sabíamos, aunque nadie lo dijera, que esa frase abría una puerta que no se cerraría fácilmente. Lo más perturbador fue que la abuela no se detuvo ahí, sin elevar el tono, sin perder la calma, añadió una segunda idea, igualmente sencilla, igualmente directa. No dio detalles innecesarios, no entró en escenas explícitas, pero dejó claro que aquello no era un malentendido, ni un rumor, ni una exageración de alguien mayor. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo, algo que ella había visto con sus propios ojos. Ese fue el momento en que el ambiente cambió por completo. Ya no era solo sorpresa, era incomodidad profunda, una incomodidad que nace cuando una verdad toca algo que todos prefieren no revisar. Cuando alguien dice en voz alta lo que muchos han sospechado en silencio, algunos fieles negaban con la cabeza, casi de forma automática, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Otros murmuraban frases sueltas. No puede ser, no es el lugar, eso no se dice aquí. Nadie decía que fuera mentira, solo decían que no era el momento, y eso, en sí mismo, lo decía todo. La abuela hablaba con una calma que contrastaba con el caos interno que estaba generando. No parecía disfrutar del impacto, no parecía satisfecha, parecía aliviada y triste al mismo tiempo, como alguien que finalmente deja caer una carga pesada, aunque sepa que al hacerlo va a provocar un temblor. El silencio después de sus palabras fue distinto a cualquier otro silencio vivido en ese templo. No era reverencia, no era oración, era un silencio lleno de preguntas, de miedo, de tensión, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier voz. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo, porque entendí que no hablaba desde el enojo, sino desde el agotamiento, desde alguien que había esperado demasiado tiempo a que alguien más hablara primero. Ese instante marcó un antes y un después, porque una vez que esa frase fue pronunciada, ya no se podía fingir ignorancia, ya no se podía decir no sabíamos, ya no se podía seguir igual. Algo se había roto, algo se había expuesto. Las palabras de la abuela no fueron muchas, no necesitaron serlo, bastaron para helar el ambiente, para sacudir conciencias, para poner en evidencia que la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no pide permiso y no se adapta al lugar. Ese día aprendí que hay frases que, aunque sean simples, tienen el poder de desarmar estructuras enteras, y que a veces, la voz más frágil es la que carga la verdad más pesada. Después de que habló, el templo seguía lleno de gente, pero nada volvió a sentirse igual. El líder reaccionó rápido, no esperó a que la abuela terminara de acomodar sus palabras ni a que el impacto se asentara en la iglesia. Apenas el murmullo comenzó a crecer y las miradas se multiplicaron, él dio un paso al frente, tomó el micrófono con firmeza y habló. Su voz sonó calmada, controlada, casi suave, pero quienes estábamos allí sentimos de inmediato que no era calma, era control. Usó un tono que aparentaba cuidado, como si estuviera protegiendo a alguien vulnerable. Dijo frases medidas, envueltas en espiritualidad, con palabras que sonaban a compasión, pero que escondían una orden clara. Hermana, tranquila, dijo, este no es el momento. No levantó la voz, no la confrontó directamente, pero tampoco le permitió continuar. Fue una interrupción limpia, calculada, sin escándalo. Justamente por eso, tan efectiva, pidió que ella se sentara, no como una sugerencia, sino como una instrucción disfrazada de preocupación. Después hablamos, añadió, aquí no es el lugar. Nadie discutió esas palabras, nadie se opuso, porque estaban dichas con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido, y en ese templo,
La obediencia no se cuestionaba. La abuela permaneció de pie unos segundos más. Parecía querer decir algo más, como si supiera que ese instante era su única oportunidad. Pero el líder volvió a intervenir. Repitió su pedido, esta vez con una leve firmeza que ya no dejaba espacio a la duda. No gritó, no amenazó, simplemente cerró la puerta. Ese fue el primer intento claro de silenciamiento, no violento, no explícito, pero profundamente eficaz, porque no se trataba de convencer a la abuela, sino de enviar un mensaje al resto: esto no se permite, y todos lo entendimos. Algunos fieles bajaron la cabeza, otros miraron al frente, fingiendo que nada estaba pasando. Nadie defendió a la abuela, nadie preguntó qué quería decir. El ambiente se llenó de una incomodidad espesa, como si todos supiéramos que algo importante estaba siendo interrumpido, y aún así, aceptáramos el corte. El líder siguió hablando, retomó el hilo del culto como si nada hubiera ocurrido, cambió el tema, hizo una oración rápida, usó palabras como orden, respeto, discernimiento. Todo sonaba correcto, todo parecía espiritual, pero algo ya estaba roto. La abuela, lentamente, se sentó, no porque estuviera convencida, no porque hubiera cambiado de idea. Se sentó porque entendió el peso del lugar en el que estaba, porque sabía que seguir hablando tendría consecuencias, porque durante años había aprendido exactamente eso, cuando callar. Ese gesto fue devastador. Verla volver al banco, con los hombros caídos, mientras el líder retomaba el control, fue más fuerte que cualquier grito. Era la imagen perfecta del silencio impuesto, una verdad que intenta salir, y una estructura que la empuja de vuelta al fondo. El intento de callarla fue rápido, limpio y eficaz. No dejó rastros visibles, no generó escándalo inmediato, pero todos lo sentimos. Fue como ver una puerta cerrarse delante de nosotros, con llave, mientras alguien nos decía que era por nuestro bien. Yo sentí una mezcla de rabia y miedo. Rabia porque sabía que ella no hablaba por capricho, miedo porque entendí que, si eso podía pasarle a una abuela respetada, podía pasarle a cualquiera. Bastaba con decir algo que no debía decirse. El culto continuó, pero ya no era el mismo. Las palabras del líder sonaban huecas, las oraciones parecían apresuradas, la música ya no calmaba, porque todos sabíamos que lo verdaderamente importante había sido interrumpido. Ese día aprendí que callar no siempre requiere gritos ni violencia, a veces basta con una voz suave, una frase espiritual, y una orden disfrazada de cuidado. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser una elección, y se convierte en una imposición. El líder reaccionó rápido, y en esa rapidez, dejó claro que había algo que no debía seguir escuchándose. La reacción de la iglesia fue un silencio pesado, distinto a cualquier otro silencio que yo hubiera vivido allí. No era el silencio respetuoso del culto ni el silencio de la oración, era un silencio tenso, incómodo, lleno de pensamientos que nadie se atrevía a pronunciar. Parecía que el aire se había vuelto más denso, como si costara respirar con normalidad después de lo que acabábamos de presenciar. Nadie sabía exactamente qué hacer. No había instrucciones para ese momento. No existía un protocolo para cuando una abuela se levantaba y decía algo que no debía decirse. Las reglas aprendidas durante años no servían para eso, y cuando las reglas fallan, el miedo aparece. Algunos bajaron la cabeza de inmediato, no por respeto, sino por protección, como si evitar la mirada fuera una forma de no involucrarse, como si no ver fuera igual a no ser parte. Esas personas permanecieron quietas, con los ojos clavados en el suelo, fingiendo una concentración que ya no existía. Era una postura conocida, la del que elige el silencio para sobrevivir. Otros miraban al frente, rígidos, con el cuerpo tenso, no se movían, no parpadeaban. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y alarma. Se notaba que estaban procesando lo ocurrido, intentando entender hasta dónde llegaban las palabras de la abuela y qué significaban para ellos. No hablaban,
pero pensaban rápido. Había quienes miraban a la abuela con compasión, casi con tristeza. Sabían que algo le costaría ese gesto, sabían que no se levanta una mujer mayor, después de tantos años de silencio, sin pagar un precio. Esas miradas no eran de apoyo abierto, pero tampoco de rechazo, eran miradas llenas de conflicto interno. También estaban los que miraban al líder, buscando señales. Esperaban que él resolviera la situación, que pusiera orden, que devolviera la normalidad, porque así nos habían enseñado: cuando algo se sale de control, la autoridad interviene y todo vuelve a su lugar. Pero esta vez, aunque el líder había hablado, la normalidad no regresaba. La iglesia estaba emocionalmente dividido, no en grupos visibles, no en discusiones abiertas, sino en silencios distintos. Estaban los que querían olvidar rápido, los que deseaban que el culto siguiera como si nada hubiera pasado, los que pensaban que lo mejor era no remover nada, y estaban los que, por primera vez, sentían que algo no encajaba del todo. Ese tipo de división es la más peligrosa, porque no se ve, no genera gritos ni enfrentamientos, se instala dentro de cada persona, creando una grieta invisible entre lo que uno cree y lo que uno empieza a sospechar. Yo lo sentí con claridad, algo se había partido por dentro, aunque por fuera todo pareciera igual. El silencio continuaba, y con cada segundo se volvía más incómodo. Nadie tosía, nadie se acomodaba en el banco, nadie susurraba, era como si todos estuviéramos esperando que alguien hiciera algo, pero nadie quería ser ese alguien, porque hablar significaba exponerse, y callar, aunque doliera, seguía siendo más seguro. Algunos rostros mostraban tensión pura, mandíbulas apretadas, manos entrelazadas con fuerza, miradas que iban del suelo al frente y del frente al fondo del templo. Había miedo, no un miedo ruidoso, sino un miedo profundo, aprendido, que decía: no te metas. Ese miedo era más fuerte que la curiosidad, más fuerte que la indignación. Yo me di cuenta de algo en ese momento: la iglesia no estaba unida por la verdad, sino por el silencio compartido. Mientras todos calláramos, todo seguiría funcionando, pero en el instante en que alguien rompía ese pacto no dicho, el sistema entero se sacudía. La abuela seguía sentada, ahora inmóvil, como si su cuerpo hubiera vuelto al lugar que le asignaron durante años. Nadie se acercó a ella, nadie le preguntó si estaba bien, nadie la defendió en voz alta. Ese aislamiento silencioso fue parte de la reacción colectiva. No hacía falta decir nada para dejar claro que había cruzado un límite. El líder continuó con el culto, pero su voz ya no llenaba el espacio como antes. Las palabras rebotaban en un ambiente cargado de emociones no resueltas. Algunos intentaban concentrarse, otros simplemente esperaban a que todo terminara. La experiencia espiritual se había convertido en una experiencia de tensión. Esa fue la reacción de la iglesia, una mezcla de miedo, confusión, negación y silencio. Nadie gritó, nadie se levantó, nadie protestó, pero tampoco nadie estaba en paz, porque cuando una verdad incómoda aparece, aunque sea interrumpida, ya no se puede desoír del todo. Salimos de ese momento distintos, no lo sabíamos aún, pero algo había cambiado en cada uno. Algunos eligieron enterrar esa incomodidad y seguir adelante, otros empezaron a cuestionar en silencio, y unos pocos, como yo, comprendimos que ese silencio colectivo no era señal de madurez espiritual, sino de algo mucho más oscuro. Nadie sabía qué hacer, y en ese no saber, la iglesia mostró su verdadera fragilidad. La abuela no habló por impulso, eso se hizo evidente después, cuando empezamos a entender quién era ella realmente y cuánto tiempo había cargado con aquello que intentó decir en voz alta. Nada de lo que hizo fue repentino, no fue un arrebato emocional ni una confusión de alguien mayor, fue el resultado de años de silencio, de observación constante y de una lucha interna que nadie vio. Ella llevaba mucho tiempo guardando eso, años, décadas, incluso, lo había visto, lo había escuchado,
lo había presenciado más de una vez. No se trataba de un solo episodio aislado, sino de una sucesión de situaciones que, con el paso del tiempo, fueron formando un peso imposible de sostener. Cada vez que regresaba a su banco del fondo, llevaba consigo un poco más de esa carga. ¿Por qué nunca habló antes? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron en silencio, y la respuesta no era simple. La abuela había aprendido, desde joven, que hablar no siempre es seguro, que cuestionar trae consecuencias, que señalar lo que está mal puede convertirte en el problema. En su vida, el respeto a la autoridad había sido una regla absoluta, no solo en la iglesia, sino en todo. Ella creció creyendo que la obediencia era una forma de fe, que callar era una virtud, que soportar en silencio era un sacrificio que Dios veía y recompensaba. Cada vez que sentía el impulso de hablar, algo dentro de ella la detenía, el miedo a no ser creída, el miedo a ser señalada, el miedo a ser apartada, y ese miedo, con los años, se volvió parte de su forma de vivir. También había respeto, un respeto profundo, casi incuestionable, por los líderes, por la institución, por el lugar que había sido su refugio durante tanto tiempo. Hablar significaba romper esa imagen, admitir que algo estaba mal, y para alguien que había entregado su vida a ese espacio, aceptar eso era devastador. Era como traicionar todo lo que había amado. La abuela obedecía incluso cuando dudaba, incluso cuando algo dentro de ella le decía que aquello no estaba bien. Pensaba que tal vez estaba equivocada, que no entendía del todo, que no le correspondía a ella juzgar. Se decía a sí misma que Dios se encargaría, que no era su papel intervenir. Y así, año tras año, eligió el silencio. Pero el silencio no es neutro, no se queda quieto, se acumula, se convierte en peso, en culpa, en angustia. La abuela empezó a cargar con noches sin dormir, con pensamientos repetidos, con una inquietud que no se iba. Cada culto era un recordatorio, cada palabra desde el púlpito resonaba de forma distinta cuando se sabe algo que no encaja con el discurso. Ese silencio prolongado la fue desgastando, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Empezó a preguntarse si su fe consistía en obedecer o en hacer lo correcto, si callarla estaba acercando a Dios o alejándola, pero incluso esas preguntas las guardaba para sí, no las compartía, no sabía con quién hacerlo. Con los años, su cuerpo se volvió más frágil, pero su conciencia más pesada. Cada vez le costaba más sostener la idea de que callar era lo correcto. Sentía que, al guardar ese secreto, estaba participando de algo que no quería, que su silencio la estaba convirtiendo en cómplice de una verdad incómoda. No habló antes porque tenía miedo, miedo a perder su lugar, su comunidad, su única familia espiritual, miedo a ser señalada como conflictiva, exagerada, rebelde, miedo a que nadie la escuchara, y también, miedo a que si la escucharan y nada cambiara. Pero algo se fue rompiendo por dentro. El peso del silencio empezó a ser mayor que el miedo a hablar. Cada culto era más difícil. Cada oración se sentía incompleta. Había momentos en los que sentía que ya no podía seguir fingiendo normalidad, que su fe se estaba ahogando en palabras no dichas. El día que se levantó, no fue por valentía repentina, fue por agotamiento, por no poder cargar un día más con aquello, por sentir que, si no hablaba en ese momento, tal vez no lo haría nunca. No pensó en las consecuencias, no planeó el impacto, simplemente supo que ya no podía seguir callando. Su pasado estaba hecho de silencio, obediencia y espera. Esperó que alguien más hablara, esperó que las cosas cambiaran solas, esperó que Dios interviniera de otra manera, pero el tiempo pasó, y ella seguía allí, viendo, escuchando, guardando. Por eso, cuando finalmente habló, sus palabras tenían tanto peso, no venían de la prisa, sino de la paciencia forzada, no venían del enojo, sino del cansancio, no venían del deseo de destruir,
sino de la necesidad de liberarse. Entender el pasado de la abuela fue entender que su voz no era improvisada, era una voz que había sido construida en silencio durante años, y cuando finalmente salió, lo hizo con toda la fuerza de aquello que ha sido contenido demasiado tiempo. Ella no habló por impulso, habló porque el silencio ya no la dejaba vivir. La verdad incómoda no fue dicha con detalles gráficos ni con palabras escandalosas. No hizo falta, bastó con que la abuela nombrara lo esencial, aquello que todos intuían pero que nadie se atrevía a formular en voz alta. Fue una verdad concreta, directa, imposible de disfrazar con lenguaje espiritual, y por eso mismo, eso no debía decirse en voz alta. Lo que ella señaló contradecía el discurso del líder de forma frontal. No era una interpretación distinta de la Biblia ni una opinión personal. Era un hecho que chocaba con todo lo que se predicaba desde el púlpito: pureza, rectitud, cuidado del rebaño, transparencia. Sus palabras mostraban una distancia dolorosa entre lo que se decía públicamente y lo que ocurría en la realidad. No habló de rumores, no repitió chismes, habló de algo visto, algo vivido, algo sostenido en el tiempo, y al hacerlo, dejó al descubierto una grieta profunda, porque cuando alguien sencillo, sin poder ni intereses, dice algo así, la estructura entera tiembla, no por el volumen de la acusación, sino por su credibilidad silenciosa. La Iglesia estaba acostumbrada a escuchar verdades cómodas, verdades que no exigían cambios, que no incomodaban conciencias, que no obligaban a mirar hacia adentro. Pero lo que la abuela dijo no ofrecía consuelo, ofrecía confrontación, y esa confrontación era imposible de aceptar sin cuestionar todo lo demás. En ese instante sentí una traición espiritual difícil de describir, no solo hacia mí, sino hacia todos los que habíamos confiado. La sensación no era solo de engaño humano, sino de haber sido llevados a creer que Dios estaba donde, en realidad, había silencio forzado. Era como descubrir que aquello que nos enseñaron a respetar estaba construido sobre algo que no queríamos ver. La confianza se quebró de una forma irreversible. No fue un golpe inmediato, sino una fractura interna, algo que se parte por dentro y ya no vuelve a encajar. Porque una vez que escuchas una verdad así, no puedes volver a escuchar los mismos discursos con la misma inocencia. Las palabras del líder, que antes sonaban firmes, ahora parecían vacías. Algunos intentaron convencerse de que la abuela estaba equivocada, otros se aferraron a la idea de que, aunque fuera cierto, no era correcto decirlo así, en ese lugar. Pero nadie pudo negar el impacto, nadie pudo fingir que no había pasado nada, porque aunque no se dieran detalles, lo esencial había sido dicho. Lo más perturbador fue entender que esa verdad no era nueva, no acababa de nacer en ese momento, había estado allí, latente, escondida, sostenida por el silencio colectivo, y al salir a la luz, dejó claro que muchos habían preferido no ver, no escuchar, no preguntar. La contradicción con el discurso del líder era evidente. Mientras desde el púlpito se hablaba de luz, lo que se revelaba pertenecía a la sombra. Mientras se exigía obediencia, se ocultaba responsabilidad. Mientras se pedía confianza ciega, se guardaban cosas que no resistían la verdad. Esa ruptura de confianza no fue solo con una persona, sino con todo un sistema. ¿Por qué si eso podía ocurrir y ser callado? ¿Qué más no sabíamos? ¿Cuántas otras verdades incómodas habían sido enterradas bajo el mismo argumento de no es el momento o no es el lugar? Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba. No era rabia inmediata, era decepción profunda, la sensación de haber sido tratada como alguien que no debía saber, que no debía entender, que solo debía obedecer. Y eso dolía más que cualquier grito. La verdad incómoda no necesitó ser explicada en exceso, bastó con nombrarla para que todos entendieran por qué el líder reaccionó tan rápido, porque el silencio fue impuesto, porque nadie sabía qué hacer, porque cuando una verdad así se dice en voz alta,
no hay manera elegante de borrarla. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que la fe ingenua chocó con la realidad, el instante en que comprendí que no todas las traiciones vienen de afuera, algunas nacen dentro de los lugares que más confiamos. Eso no debía decirse en voz alta, pero una vez dicho, ya no podía desoírse. El control fue inmediato, casi automático, como si todo hubiera sido ensayado para ese tipo de situaciones, aunque nadie quisiera admitirlo. Después de las palabras de la abuela y del intento de callarla, el líder no permitió que el silencio siguiera creciendo. Retomó el culto a la fuerza, con una rapidez que no dejaba espacio para pensar. Sin transición real, anunció una oración apresurada. No fue una oración profunda ni reflexiva, fue corta, mecánica, con frases conocidas que buscaban cerrar el momento incómodo cuanto antes. Mientras hablaba, su voz intentaba cubrir lo que acababa de suceder, como si las palabras espirituales pudieran borrar una verdad incómoda con solo ser pronunciadas. Inmediatamente después, pidió que la música comenzara, música alta, más fuerte de lo habitual. Los instrumentos entraron de golpe, sin preparación, rompiendo el silencio denso que todavía flotaba en el ambiente. No era una alabanza natural, era una cortina de sonido, un recurso para impedir que alguien más hablara, para evitar que las preguntas encontraran salida. Algunos comenzaron a cantar por costumbre, otros solo movían los labios, muchos permanecían quietos, con la mirada perdida. La música no traía paz, traía prisa, prisa por terminar, prisa por cerrar, prisa por que todo volviera a parecer normal, aunque ya no lo fuera. El culto fue encerrado antes de tiempo. No hubo mensaje final como de costumbre, no hubo espacio para comentarios ni saludos. El líder dio la bendición casi de inmediato y anunció el final. Todo sucedió demasiado rápido, como si el objetivo no fuera alimentar la fe, sino apagar el momento, y funcionó, al menos en apariencia. La gente comenzó a levantarse en silencio, recogiendo sus cosas, evitando mirarse demasiado. Nadie comentaba lo ocurrido en voz alta, nadie preguntaba, nadie se acercaba a la abuela. El asunto se había convertido en tabú en cuestión de minutos. Era impresionante ver cómo algo tan grave podía ser cubierto con tanta eficacia. No hacía falta una orden explícita. El mensaje estaba claro: de esto no se habla, y todos lo entendimos. Porque el encubrimiento no siempre necesita amenazas. A veces basta con una estructura acostumbrada a silenciar lo incómodo. Al salir del templo, el ambiente era extraño. No se escuchaban las conversaciones habituales. No había risas. No había comentarios sobre el culto. Solo pasos rápidos y miradas esquivas. Algunos se iban apresurados, como si quedarse más tiempo pudiera ser peligroso. Otros fingían normalidad, pero se notaba en sus rostros que algo había cambiado. Desde ese momento, nadie volvió a mencionar lo ocurrido, ni en reuniones, ni en estudios, ni en conversaciones privadas dentro de la iglesia. El tema desapareció oficialmente, como si nunca hubiera existido, como si las palabras de la abuela no hubieran sido pronunciadas, como si el silencio pudiera borrar la memoria. Ese fue el encubrimiento inicial, limpio, silencioso, eficaz. No hubo investigación, no hubo explicación, no hubo acompañamiento, solo un cierre rápido y una instrucción no dicha: seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero algo había quedado abierto. Aunque el culto terminó, la inquietud no lo hizo. Aunque la música sonó fuerte, no logró ahogar todas las preguntas. Aunque el líder retomó el control externo, algo interno se había perdido. Yo sentí una mezcla de confusión y rabia. No entendía cómo algo tan serio podía ser tratado con tanta ligereza, cómo una verdad tan pesada podía ser cubierta con una oración apurada y un canto alto. Fue en ese momento cuando empecé a comprender que el problema no era solo lo que se había dicho, sino la forma en que se intentó borrar. El culto fue retomado a la fuerza, sí, pero la conciencia ya no obedecía tan fácilmente. Ese día aprendí que normalizar lo anormal es una forma de violencia.
silenciosa, que cerrar rápido no siempre significa sanar, y que cuando un tema se vuelve tabú de un momento a otro, es porque toca algo que no quieren que se vea. El templo quedó en silencio, el asunto quedó prohibido, pero la verdad ya había empezado a moverse. Nosotros despertar no fue inmediato, no ocurrió en el mismo instante en que la abuela fue callada ni cuando el culto terminó de forma apresurada. Fue un proceso lento, silencioso, incómodo. Empezó como una inquietud pequeña, casi imperceptible, que se coló en mis pensamientos y ya no me dejó en paz. Entendí, poco a poco, que el silencio no era de Dios. Al principio intenté justificarlo todo. Me dije que quizá no había entendido bien, que tal vez exageraba, que el líder sabía lo que hacía. Me aferré a las explicaciones que siempre nos daban. No es el momento, no es el lugar. Hay cosas que se tratan en privado, pero esas frases, que antes me daban tranquilidad, ahora sonaban vacías. Ya no lograban cerrar la herida que se había abierto. Comencé a notar una diferencia clara entre la fe verdadera y el miedo. La fe, la que yo había aprendido de niña, no se basaba en ocultar, ni en callar lo injusto, ni en proteger estructuras a cualquier precio. La fe hablaba de verdad, de luz, de justicia, incluso cuando dolía. El miedo, en cambio, pedía silencio, obediencia ciega y sumisión. Y lo que había visto ese día se parecía demasiado al miedo. Me di cuenta de que durante años había confundido obediencia con fe. Nos habían enseñado que callar era una virtud, que aguantar era señal de madurez espiritual, que cuestionar era rebeldía, pero algo dentro de mí empezó a resistirse a esa idea. ¿Desde cuándo Dios necesitaba del silencio para sostenerse? ¿Desde cuándo la verdad debía esconderse para proteger la obra? Esa pregunta se volvió insistente. Cada vez que escuchaba un mensaje desde el púlpito sobre luz y rectitud, recordaba la forma en que una verdad fue interrumpida y enterrada. Cada vez que se hablaba de amor y cuidado, pensaba en la abuela volviendo a su banco, sola, callada, invisibilizada, y entendí que callar no siempre es humildad. A veces, callar es complicidad. Empecé a sentir una incomodidad espiritual que nunca antes había sentido. Ya no podía escuchar las mismas palabras sin cuestionarlas por dentro. Ya no podía participar de las oraciones con la misma ligereza. Algo se había quebrado, y aunque intenté ignorarlo, ese quiebre seguía creciendo. Fue entonces cuando comprendí que el silencio no era una virtud en ese contexto, no cuando servía para proteger lo incorrecto, no cuando dejaba sola a una persona vulnerable, no cuando se imponía desde el poder. El silencio que Dios valora es el del corazón que escucha, no el que tapa la injusticia. Mi despertar fue doloroso, implicó aceptar que había sido ingenua, que había confiado sin preguntar, que había elegido no ver ciertas cosas porque era más cómodo. Reconocer eso dolía, pero también liberaba, porque una vez que lo reconoces, ya no puedes volver atrás. Empecé a separar, dentro de mí, a Dios de la institución, algo que antes me parecía imposible. Nos habían enseñado que cuestionar la estructura era cuestionar a Dios, pero yo ya no podía aceptar eso. Si una estructura necesitaba del miedo y del silencio para sostenerse, entonces no podía representar al Dios en el que yo creía. El despertar espiritual no fue un grito, ni una ruptura inmediata, fue una claridad silenciosa, la certeza de que algo estaba profundamente mal, y que seguir callando me estaba alejando más de Dios que cualquier palabra incómoda. Sentí culpa, sí, culpa por no haber reaccionado antes, por no haber defendido a la abuela, por haber bajado la cabeza como tantos otros. Pero también sentí una nueva responsabilidad, la de no volver a confundir fe con miedo, la de no aceptar el silencio como norma cuando la verdad es sacrificada. Ese día entendí que Dios no se manifiesta en el control, sino en la verdad, no en la imposición, sino en la justicia, y que cualquier sistema que necesite callar voces frágiles para mantenerse fuerte, no viene de él. Mi despertar no fue cómodo, pero fue necesario, porque a partir de ese momento,
ya no pude seguir igual, ya no pude seguir fingiendo que no había pasado nada, ya no pude seguir aceptando un silencio que dolía. Entendí que el silencio no era de Dios, y esa comprensión fue el primer paso para empezar a despertar de verdad. El precio de hablar no tardó en llegar, no fue anunciado públicamente ni explicado desde el púlpito, no hubo castigos visibles ni expulsiones formales, fue algo más silencioso, más cruel, más efectivo. Ella fue aislada poco a poco, como si su sola presencia se hubiera vuelto incómoda para todos. Al principio fueron los miradas que antes eran amables y ahora se desviaban, personas que cruzaban con ella en el pasillo y fingían no verla, saludos que ya no llegaban, sonrisas que desaparecieron. Nadie le decía nada directamente, pero el mensaje era claro, había cruzado una línea invisible. Luego vino el separación. La abuela dejó de ser invitada a las pequeñas conversaciones después del culto. Nadie se sentaba a su lado. Nadie le preguntaba cómo estaba. Los bancos alrededor de ella comenzaron a quedarse vacíos, como si su silencio anterior hubiera sido aceptable, pero su verdad la hubiera vuelto peligrosa. También aparecieron las críticas veladas. Nunca de frente, nunca con nombre propio. Eran comentarios sueltos, disfrazados de espiritualidad. Hay que tener cuidado con lo que se dice. A cierta edad, la mente se confunde. No todo lo que uno recuerda es verdad. Frases lanzadas al aire, pero dirigidas claramente a ella, y todos lo sabían. La Iglesia, en lugar de proteger a una mujer mayor que había hablado con dolor y honestidad, protegió a la liderazgo. No hubo una sola palabra pública preguntando qué había pasado. No hubo interés en escucharla en privado. No hubo acompañamiento. La prioridad fue cerrar filas, mantener la imagen, evitar cualquier grieta que pudiera crecer. Era como si, de pronto, la abuela se hubiera convertido en un problema que debía ser gestionado. No importaba su edad, su historia, sus años de fidelidad. Todo eso quedó borrado por un solo acto, haber hablado cuando no debía. La institución mostró con claridad que valoraba más la estabilidad del poder, no la justicia. La dolor de la abuela no era solo por el aislamiento, era por la traición emocional, por descubrir que el lugar que consideraba su hogar espiritual le daba la espalda, por darse cuenta de que su silencio de décadas no había generado cuidado, y que su palabra honesta había generado rechazo. La injusticia era evidente para quienes querían verla. Ella no pidió reconocimiento, no buscó protagonismo, no exigió nada, solo habló, y por eso, fue castigada de la forma más eficaz, haciéndola sentir sola, porque la soledad, especialmente en la vejez, duele más que cualquier palabra dura. Yo la veía sentarse cada semana en el mismo banco del fondo, igual que siempre, pero ya no era igual. Su cuerpo parecía más pequeño, su mirada más cansada. Había algo en su forma de estar que reflejaba derrota, pero no arrepentimiento. No parecía lamentar haber hablado, parecía lamentar haber creído. Nadie se acercó a decirle, hiciste lo correcto. Nadie le ofreció apoyo, nadie le dio un abrazo. El silencio que antes había elegido como forma de fe ahora le era impuesto como castigo, y esa diferencia lo cambiaba todo. La Iglesia siguió funcionando, los cultos continuaron, los mensajes siguieron hablando de amor, de verdad, de cuidado del prójimo, pero para mí, esas palabras empezaron a sonar huecas, porque había visto cómo trataban a alguien que encarnaba exactamente esos valores. Cuando dejó de ser conveniente, el aislamiento de la abuela no fue un error, fue un mensaje para todos nosotros. Esto es lo que pasa cuando hablas. Esto es lo que ocurre cuando rompes el pacto de silencio. No te gritamos, no te expulsamos, pero te dejamos sola. Y ese mensaje funcionó. Muchos entendieron la advertencia y eligieron callar. Otros fingieron no darse cuenta, pero algunos, como yo, empezamos a ver con claridad que algo estaba profundamente mal, porque una comunidad que castiga la verdad y protege al poder ha perdido el rumbo espiritual. El precio de hablar fue alto para ella. Pagó con soledad, con rechazo,
con indiferencia, pero su palabra, aunque intentaron apagarla, ya había sembrado algo. Una inquietud, una duda, una grieta. La abuela fue aislada, sí, pero su verdad no lo fue, y aunque la injusticia fue dolorosa, también fue reveladora, porque mostró, sin máscaras, qué tipo de silencio se defendía allí, y a costa de quién. Dios puede hablar por quien nadie escucha. Esa fue la lección más dura y, al mismo tiempo, más clara que me dejó todo lo que vivimos aquel día. Durante años creí que la voz de Dios solo venía de arriba, del púlpito, de quienes tenían un cargo, un micrófono, un título. Pensé que la fe se trataba de obedecer sin preguntar y de callar cuando algo incomodaba. Hoy sé que estaba equivocada. Dios no necesita silenciar la verdad para sostenerse, no necesita esconderla detrás de rituales, ni cubrirla con música alta, ni aplastarla con autoridad. Cuando una verdad es de Dios, no teme a la luz, no huye del diálogo, no castiga a quien la pronuncia con dolor y honestidad, y cuando se intenta callarla, cuando se la aparta, cuando se la esconde, es porque no viene del miedo de Dios, sino del miedo de los hombres. A las familias que me escuchan, quiero decirles algo con el corazón en la mano: no entreguen su discernimiento a nadie. La fe no se hereda por obediencia ciega, se construye con verdad. Cuiden a los suyos, incluso cuando eso signifique hacer preguntas incómodas. No todo silencio es respeto. A veces, el silencio es una herida que se transmite de generación en generación. A los adultos mayores, a las abuelas y abuelos que han pasado la vida entera callando por respeto, por miedo o por amor a una comunidad, su voz importa, su experiencia importa, su conciencia importa. Nadie es demasiado viejo para decir la verdad. Nadie es demasiado frágil para ser instrumento de Dios. La edad no invalida la verdad, al contrario, la vuelve más profunda. A los fieles simples, a los que sirven sin títulos, a los que se sientan al fondo, a los que creen que no tienen derecho a hablar, Dios no mide el valor de una voz por su posición, sino por su honestidad. Él puede usar a quien nadie escucha para despertar conciencias dormidas. Puede usar a una abuela callada para sacudir una estructura entera, y cuando eso ocurre, no es rebeldía, es revelación. Aprendí que la fe verdadera no necesita miedo para sostenerse, no necesita aislar a quien habla, ni proteger a quien falla, ni convertir la verdad en tabú. La fe verdadera libera, no encierra, acompaña, no abandona, escucha, no impone. Si esta historia te incomodó, no la ignores. La incomodidad también es una forma de despertar. Si algo dentro de ti se movió, no lo apagues. No te digas que no es tu asunto. El silencio colectivo es el terreno donde más crece la injusticia. Hoy sé que Dios puede hablar por quien nadie escucha, y cuando lo hace, no es para destruir la fe, es para rescatarla. Si crees que la verdad no tiene edad, comentan: ya desperté. Deja tu like para que esta historia llegue a más personas. Suscríbete al canal si crees en una fe sin miedo, sin silenciamiento y sin verdades ocultas, porque la fe que duele no viene de Dios, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una voz.